Hola, muy buenas. A ver, después de tanto tiempo por el dichoso problema de la espalda, pues es que hemos hecho muy poquitos vídeos y tienen que ser vídeos un poquito así ligeros. Entonces, bueno, hoy vamos a hacer otro sobre unos llaveros, metacrilato con llavero, metacrilato espejo, que quedan muy bonitos. Lo que pasa que el problema, no sé si lo veis ahí, salen unas burbujitas y es por el pegamento, ¿vale? Hicimos un escrito a nuestro proveedor de metacrilato, que es rotulatumismo.com, y nos dijeron que es que el metacrilato espejo no hay que ponerle una capa protectora, ¿vale? Para que el pegamento y no haga este efecto de las burbujas, que lo hace mucho. Entonces vamos a hacer tres llaveros, mira, vale, que nos han encargado, ya lo tenemos aquí, es para de Mercedes, esto no me acuerdo, de una marca de autocaravanas y de Suzuki, ¿vale? Entonces vamos a hacer el corte de todos ellos y luego del logotipo en modo espejo, diferentes colores y demás. Este va a ser un poco complicado porque, o nos va a dar más guerra porque si veis estas tres partes, estas tres piezas, digamos, esta de aquí, esta y esta, van a ir sueltas, entonces vamos a tener que utilizar pegamento y ya digo que no puede tocarlo el metacrilato espejo. Nosotros hicimos pruebas con metacrilato espejo, un cuadradito lo pegamos y si lo pegamos, digamos, sobre lo que es el espejo aquí no pasa nada. El tema es cuando entra en contacto el pegamento por el lateral, porque por lo visto lleva varias capas y el pegamento este pues debe ser que lo quema al fusionarse y tal y es cuando sale las burbujitas, ¿vale? Bueno, hemos hecho un pedido. Nosotros solemos pedir planchas a Rotulato mismo, lo que es la cama de nuestro láser, que es de 100 por 60 centímetros. Pero hemos cogido un muestrario de los diferentes colores opacos, tamaño A4, y luego de los espejos que tienen aquí el muestrario, que es precioso. Aquí lo veis. La verdad es que quedan muy bonitos, verde, azul, azul claro, rojo, tipo el típico espejo normal, como más grisáceo, el dorado y rosado, cobre, algo así, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos hecho el diseño es súper sencillo y vamos a ponernos, luego nos va a hacer falta unas pinzas de presión, si no tenemos, porque son dos partes, ¿vale? El llavero es una plancha de 3 milímetros y otra, lo mismo que el espejo. Entonces luego esto va a ir pegado cada parte y si no tenemos pinzas de presión, pues lo apoyamos sobre algo plano y le ponemos peso, ¿vale? Lo importante es que a la hora de dar el pegamento hay que darle muy poquito. Si tenéis una jeringuilla, mejor. Nosotros usamos la jeringuilla, pero en este caso con un palillo de los dientes veréis que se puede dar muy bien porque hay que dar muy poquito. Lo único que hay que tener cuidado, ya lo veréis, que cuando saquemos el palillo del pegamento deja como un hilillo, como los chicles, así que si los tiras, entonces es lo que hay que tener cuidado, ¿vale? Es lo único que más importante, digamos, a la hora del pegamento. Venga, pues vamos para allá, pues vamos a empezar. Os cuento. Como son tres llaveros con diferentes colores y demás, yo lo que hago, ya que lo tengo aquí hecho el diseño, pues me cojo, vamos a hacer el del Mercedes primero, que es en negro. Entonces estos los copio y le doy, yo que sé, por ejemplo, la capa verde. Lo pongo todo en verde y le digo que salida no. Ya está, ¿vale? Entonces ahora ya me centro en esto. Todo va a ser corte y lo de Javi va a ser grabado, el nombre. Vale, una cosilla. Nosotros este láser es de 100 vatios. Para cortar planchas de 3 milímetros utilizamos velocidad 15, potencia 40. En el caso de ser espejo, aunque sea 3 milímetros igualmente, le cuesta más atravesarlo, ¿vale? Entonces, placas normales 15-40. En modo espejo 15-44, 15-45. Vale, importante,
aunque vayamos a hacer corte, veis que hemos puesto aquí la mesa de grabado y demás. ¿Por qué? Porque una vez que hagamos el corte vamos a tener que sacar cada pieza y no se puede mover esto. Si movemos la plancha se nos mueve nada. Entonces yo lo que me hago, me pongo aquí unas referencias para que no se me mueva la placa a la hora de manipularlo, y además pongo aquí peso, mi propia mano. Ahora, si no me entendéis, ahora cuando acabe de hacer el corte os lo explico. Y hay que hacer dos, el del Mercedes hay que hacerlo 2 veces, porque luego va así, ¿vale? Vale, pues encendemos la máquina. Ay, perdón, hay que encender el puesto. Vale, encendemos la máquina. Encendemos el chile. Vale, enfocamos. Vale. Ya lo tenemos todo preparado. El láser y ya os digo, esto ahora valores del corte, bueno, el corte que me lo ponga al final. Vamos a hacer un escaneado, aproximadamente velocidad 80 y 33 de potencia. Vale, 80, escanear, 33 de potencia. Y lo que es el intervalo pues lo tengo a 0,1. No es un grabado así, que esto en DPI viene a ser 254. Si fuese algo más fino pues lo subiríamos, ¿vale? Vale, le decimos que ok. El corte hemos dicho 15-40, así que velocidad 15, potencia 40. Y ahora lo que tengo que hacer estos dos, bueno, no lo puedo dejar aquí. Lo voy a copiar en el eje Y, es decir, que me lo haga aquí. Aquí quiero 2 de separación, 2 milímetros. Ok, vale, ahí lo tendríamos. Pues venga, vamos por allá. Vale, lo hemos terminado. Voy a poner aquí mi mapa que no suene. Vale. Entonces yo antes de sacarlo, lo que hago es me cercioro de que ha hecho el calado bien, de que lo ha atravesado, ¿vale? Entonces le metemos algo aquí fino, un cúter, algo así. Y vale, veo que sí lo ha hecho bien. Ya le podemos sacar. Y ahora lo que tendríamos que hacer es meter la placa de espejo. Entonces quitamos esto. Vale, la cortamos. Dejamos por aquí. Y ahora metemos la plancha de espejo, que la quería en color plata. Comprobamos otra vez la altura.
¿Está bien? Y ahora... Ahí va el imán. ¿Y ahora qué es lo que tenemos que hacer en nuestro diseño? Cogeríamos este, lo desagrupamos, cogemos este, lo desagrupamos y eliminamos todo, menos lo que nos interesa, que es el logotipo. ¿Vale? Ya lo tenemos. Y lo que podemos hacer ahora es moverlo para arriba para aprovechar el material. Vale. Esta capa verde ya veis que lo tenemos puesto que salida no. Lo dejamos ahí apartado. Pero eso sí, esos tienen que estar a la derecha del punto de referencia. Porque si no, si la placa del Mercedes estuviese aquí, no va a empezar a grabar aquí, va a empezar a grabar aquí y nos va a quedar el corte que va a hacer en la placa de espejo apartado. Entonces hay que aprovecharlo bien al borde, ¿vale? Vale, pues mirad, lo mismo. Aquí ahora me bajaría 1 centímetro. ¿Por qué? Porque estas placas están más arriba. Entonces me las bajo. ¿Ves? Y ya se queda el punto, digamos, de inicio ahí justo para aprovechar el este. Y ahora lo que tenemos que hacer es cambiar el corte. Le vamos a poner 45 para asegurar. Vale, 15,45. Le decimos que ok y vamos para allá. Vale, ya terminado, subo el cabezal para meterle, poder manipularlo. Y ahora esto es muy importante, no se nos puede mover nada la placa, perdón, voy a poner el imán. Por si acaso no ha llegado a calar del todo, volver a repetirlo. Entonces hago así, y vale, parece que la corta, ¿vale? Perfecto, entonces ya sí, ya lo podemos sacar. Siempre que acabe el metacrilato de cortar o grabar, sobre todo de cortar, no abréis la puerta como yo ahora de inmediato, lo he hecho por estamos haciendo el vídeo, no perder tiempo. Dejarlo un minuto más para que se vayan todos los gases, ¿vale? Cuanto menos respiremos estas cosas, pues mejor. Muy bien. Vale. Cerramos. Y ahora ya que tenemos esto, que nos quedaría de esperar eso. ¿Dónde están las otras? Vale, pues de aquí quitamos este y pondríamos este, pero esto no va así, ¿vale? Esto supuestamente hay que quitar esta y esta, ¿vale? Hay que acordarse de quitar el adhesivo que tiene. Ahí va. Bien. Vale, y ya tendríamos uno. Ahora lo que hay que hacer es meter... No, estos son los espejos. Esto ya no, esto no nos vale. El del negro. Vale, aquí para atrás. Vale, y ya lo tenemos presentado.
Mirad qué chulo queda. Vale, ya lo tenemos presentado. Ahora con la otra parte hay que hacer exactamente igual. Este nos sobra, el de la chapa esta negra nos sobra. Lo podemos utilizar para otra cosa o para lo que sea. Lo mismo, le quitamos el plástico protector. Vale, pues ya los tenemos. Vale. Así. Ahora viene pues la parte de... la parte del pegamento. Voy a cogerla así para que no se nos desmonte. Muy bien. Esto es como darle la vuelta a la tortilla, por eso yo no hago tortillas, porque me pasa esto. Vale, ahí lo tenemos. Volvemos a orientar, porque el logotipo es así. Apunta para arriba. Podemos usar como referencia esta recta de aquí. Vale. Vale. Ahora lo que hacemos nosotros, vamos, lo que hacemos nosotros es lo que hay que hacer con alcohol isopropílico. Si no tenéis, pues alcohol. Limpiamos toda esta parte donde va a ir el pegamento. Lo importante es que esté libre de grasa, suciedad, polvo y demás, ¿vale? Vale. Y ahora, lo que hay que poner para que no entre en contacto el pegamento con el espejo, con el metacrilato espejo, hay que poner una cinta doble cara. Nosotros tenemos aquí una que no es la apropiada, pero funciona, ¿vale? En Rotula tú mismo tenéis también la cinta esa. Tiene que ser una cinta muy fina, porque tened en cuenta que va a estar en medio. Si le metemos una cinta, ¿ves? Aquí está esa cinta que usamos nosotros, entonces no va a quedar totalmente acoplado, ¿vale? Tiene que ser lo más fino posible. Vale, nosotros utilizamos aquí os lo muestro, es esta cinta de doble cara, que esto no es en sí la cinta, ¿vale? Este es el protector, que luego aquí ya está la cinta y por este otro lado también. Entonces lo que nosotros hacemos es cubrir todo lo de Mercedes, ¿vale? Entonces, las tijerillas, antes de ponerle la esta, acordaros, en este caso va ahí, justamente la punta tiene que apuntar al centro, ¿vale? Ahí estaría, vale. Y lo ponemos lo más pegado para luego dejar un espacio para el pegamento de metacrilato. Ahí tenemos una parte. Y aquí cogemos la otra. Y hay que recortarle un trocito. Vamos probando. Yo lo voy haciendo así. Lo
presento, a ver si para que no pegue. Un poquito más se puede recortar. Bueno, lo pegamos bien a su otro lateral. Vale, ya lo tendríamos. ¿Veis? Está perfecto, alineado y demás. Ahora, pues en esta hacemos lo mismo. Vale. Orientamos la punta bien al centro y pegamos. Vale, ya lo tenemos todo pegado, lo que es la cinta doble cara. Y ahora lo que os decía, con un mismo palillo, pues lo podemos hacer. Lo primero que tenemos que hacer es retirar el papel protector, que no tengo uñas, a ver si con un... ¿Veis? Es una capa muy fina, es como si fuese el celo que utilizamos en manualidades, así, o incluso más fino. Y va a quedar perfectamente pegado. Ya procurar no tocar los dedos. Este es metacrilato, pegamento para metacrilato especial. Yo lo que hago es que empapo bien ahí el pegamento, me cercioro de que no deje ningún hilillo por aquí y echamos un poquito ahí en los laterales para que nos pegue bien. Y ahora hacemos lo mismo en la otra cara. No echéis mucho porque pegamento aquí, para que luego no nos salga por los laterales. Hay que echar muy poquito. Y esto ya veréis que esto no se suelta. Vamos, es imposible. Vale, pues ya lo tenemos. Tapamos el pegamento. Y ahora los enfrentamos. Agujerito del llavero con el agujerito del llavero arriba, sin hacer fuerza. Los cuadramos. Buscar algo plano. Vale, lo tenemos perfecto. Vale, está perfecto. Y ahora es ya, si no tenemos pinzas de presión, pues ponemos algo plano por arriba y por abajo. Y si las tenemos, pues mejor. Despacito vamos soltando aquí. Uno. Seguimos cerciorándonos de que esté cuadrado. Le ponemos otro aquí. Vale. Le ponemos otro aquí. Y otro aquí. Ya habríamos terminado. Vemos que está todo cuadrado, perfecto. Y ahora dejar secar y a cruzar un poco los dedos, porque hay a veces le hice otro, este es el de mi hermano, le hice otro y también me salió aquí sinceramente una pequeña burbujita, y eso que la había tapado bien con el celo y tal. Hay veces que o la vista o hemos dejado una rendijita muy finita y puede penetrar por ahí, ¿vale? Entonces, y luego lo que os decía, esto yo si lo quiero separar es que es, pero ya os digo que imposible, es imposible, y hay que echar muy poquito, ¿vale? Vale, vamos a seguir con el resto de llaveros. No lo vamos a mostrar porque si no es el más complicado, era este por el tema de estas piezas que van sueltas,
Pero en el otro llavero es esto. Es una figura seguida. Y lo único que hay que hacer es ponerle celo para tapar toda la S, echar pegamento y punto. ¿Vale? Este era más complicado porque tenía estas partes internas que están sueltas. Se pone la cinta doble cara, el pegamento y eso ya no se va a salir. Vale, pues voy a hacer los otros dos y cuando ya los tengamos os muestro cómo quedan. Cuando ya estén secos le quitemos las pinzas y os mostramos los tres, ¿vale? Vale, pues hemos dejado pasar la noche. Tenemos aquí los tres llaveros. No nos hemos asomado porque no conviene mover las pinzas. Vale. Esperemos que nos haya pasado el pegamento y nos haga el efecto este burbujas. Perfecto. Perfecto. Este bien. Y además este era el más complicado, ya os digo, por estas tres piezas que tenía ahí sueltas. Este igual. Y ahora el grabadito este le vamos a rellenar. Y este... también, joder. Perfecto. Muy bien. Vale, lo único, pues le quité el protector. A este no se lo he quitado, ¿veis? Se diferencia. Entonces ahora para rellenar esto mucho mejor, porque ya, digamos, lo tenemos enmascarado. Luego hay que retirar cuando seque la pintura y ya está. Este lo que tocará es penetrar la pintura y cuando seque limpiar todo esto de aquí. Y este en principio lo vamos a dejar así porque yo creo que queda muy chulo. Ahora llamaré que nos diga si lo quiere relleno o no y ya está. Vale, tenemos aquí la pintura negra porque lo quieren los dos en negro. Estos son de mi hermano mayor, mi hermano pequeño. Y este es el compañero. Así que, pues vale. Voy a traer algo aquí para no manchar. Y mirad, vamos a empezar con este. Ahora lo que hay que tener cuidado es de arrastrar la pintura aquí, pero que no se cuele porque si no luego como la colemos ahí entre el espejo y el metacrilato normal, nos va a costar mucho quitarla. Entonces esto es mejor hacerlo con paciencia. Antes me voy a ir a por las gafas de que se haya quitado bien, no sé si se aprecia ahí, pero ahí donde la moto y demás todavía tiene plástico. Y luego en la D, en la A, en la D, así que voy a quitar esto. Vale, pues ya estaría. Ya lo tenemos preparado. Vale, vamos a esperar a que seque para poder darle la vuelta. Hacemos el otro lado, seca y ya vemos cómo queda, ¿vale? Venga, hasta ahora.
Vale, y ahora pasa como 5 o 7 minutos desde que le dimos la pintura, lo limpia un poquito. Para limpiarlo, casi mejor en vez de utilizar algo de algodón, pues poliéster, ¿vale? Y luego en vez de limpiarlo así directamente con el dedo, pues utilizar lo mismo, una tarjeta, una espátula, algo así. Yo lo pongo así, bien tenso, y así no penetra en lo que es el grabado. Le echamos un poquito de alcohol isopropílico, un poquito porque ya se está gastando. Y empezamos a limpiar. Bueno, la segunda parte la había puesto aquí, la he enmascarado para que no entre en el piquito ese, es que si no luego pues va a costar mucho, ¿vale? Vale. Y lo que os digo, pues ahora aquí, con paciencia, poco a poco. A lo mejor lo tenía que retirar antes. A ver si quitándolo. Que seca muy rápido esto. Eso dependiendo de la pintura, la temperatura que tengamos en la habitación y demás, pues eso lo iréis viendo. No pasa nada. Lo único que ahora pues va a costar más. Lo voy a hacer suave sin apretar mucho, porque lo he impregnado en alcohol bastante, para quitar lo gordo. Si me llevase parte del grabado no pasa nada, volvemos a enmascarar, vamos a echar la pintura y la limpiamos antes. Ahí ya va saliendo, no estoy apretando, es para que se lleven los restos. Ah, bueno, sí que esta tenía el plástico, vamos a quitárselo. Ya ni con gafas veo. Vale, pues ya está, no hay que hacer nada. Este pues igual. Vale, un poquito hay que repasarlo. Y ya estaría. Vale. Ya vamos a dejar que seque del todo y luego ya lo limpiamos bien. Vale. Y este igual lo vamos a dejar así y luego ya lo limpiamos bien. Vamos a esperar ya que seque del todo, un ratito más. Lo limpiamos bien, le ponemos la cadena, la anilla y vemos el resultado. Bueno, pues ya por fin los hemos terminado. Mirad, mira, vale, acércate. A mí me parece precioso, queda muy bien la combinación de metacrilato normal, opaco, con el espejo. Luego ya, pues, tener en cuenta el grosor, claro, 3 más 3 son 6. Pues tener una cajita con diferentes anillas, ¿vale? Es primordial, ¿vale? Que sean flexibles, pero a la vez que sean resistentes. Y luego por diferentes cadenas, porque nos pueden pedir el dorado, con anillas así un poquito más bonitas, otras anillas en dorado, yo qué sé. Tener un poquito así de eso y ya está. Yo creo que es fácil de hacer, tiene un poco de trabajo, es costoso, pero luego la verdad es que el resultado queda muy bonito, muy bonito. Y ya os digo, en probar a pedir planchas en Rotula tú mismo, porque de todos los que hemos probado es el que más nos ha gustado. Precio-calidad son todos parecidos, más o menos, no va a haber mucha diferencia. Y el grosor, si pedimos de 3, es de 3, si es de 5, es de 5. Por ejemplo, tenemos una plancha grande de metacrilato transparente de 5 milímetros y para hacerle estas lamparitas, pues a veces nos venía de 4,6, bailaba un poquito y esto es, la verdad es que estamos contentos con ello. Pues nada,
Si tenéis alguna duda nos decís y gustosamente, si lo sabemos, pues os contestamos, ¿vale? Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. A ver de qué es. Hasta luego.